día que 1000 fuera de ella. Aleluya. ¿Verdad que sí? El Salmo 84 habla de cómo hasta los pájaros quieren, parece que David cuando estaba escribiendo el Salmo veía las palomas que hacían nido cerca de los altares de la iglesia, y él se quedó asombrado. Ahí vivían las palomas y ahí pasaban vida, y él decía: yo quisiera ser igual que esas palomas. Gloria a Dios. Y qué bueno que un rey pueda decir esas cosas. ¿Amén? Vamos a estar de pie y vamos a buscar en el libro de Juan, el capítulo 9. De la otra semana les vamos a traer el mensaje acerca del alfarero. Capítulo 9 del libro de Juan. Amén. Cuando nos tengan pueden decir a mí. Vamos a leer solamente hasta el versículo 11, pero vamos a hablar de todo el capítulo. Juan capítulo 9. El Evangelio según San Juan capítulo 9. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el último Evangelio. Entre Hechos y Lucas. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esos fueron sus propios discípulos. Tenían la concepción de que toda enfermedad era pecado. Pero Jesús lo puso en sí y le dijo: no es que, respondió Jesús, le dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otro: a él se parece. Él decía: yo soy. Y les dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: ¿quién? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Dijo: no sé. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y la coyuntura, y rompe ese hilo, Dios mío, que divide el mundo espiritual del mundo físico, Señor. Padre, yo te suplico, Dios mío, que todo ojo que esté cegado, hoy queden abiertos, Señor, aún aquellos que nos escuchan a través del internet. Dios mío, yo te suplico, todo ojo cerrado a lo espiritual hoy queden abiertos, Señor, por el poder maravilloso de tu Dios Jesucristo. Yo te imploro, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo he predicado, pueden sentarse, varias veces de estos pasajes de los ciegos. Y he predicado de ellos. Yo he predicado de otros dos ciegos que habían mendigando. En una ocasión habían dos ciegos mendigando. Se le dio el nombre de uno en la Biblia, el otro no se conoce, ni se sabe qué pasó con él, ni nada, pero sí se hace mención de Bartimeo.
aunque eran dos. Bartimeo el ciego vio pasar a Jesús y escuchó hablar de Jesús y cuando escuchó de que quién era el que pasaba por aquel lugar, ellos le dijeron, es Jesús. Pues él se puso en pies porque había escuchado de Jesús que Jesús levantaba a los muertos. Había escuchado de Jesús que Jesús hacía maravillas. Había escuchado de Jesús que Jesús hacía milagros. Había escuchado de Jesús que Jesús era el Mesías prometido. Había escuchado las palabras acerca del Señor, pues lo primero que hizo es ponerse en pies. Ojalá que todos aquellos que escuchan la palabra del Señor puedan ponerse en pie y gritar como gritó aquel ciego: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque mire, hay veces que nosotros tratamos de olvidarnos de las cosas con el licor, con las drogas, con tantas diferentes cosas que nosotros hacemos pensando que esas cosas nos van a hacer olvidar. Y el único que puede hacernos olvidar y puede perdonar y puede cambiar y puede hacernos nueva criatura solamente se llama Jesús. Y él gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le dijo Hijo de David, reconoció que Jesús era el Mesías. Reconoció, porque ese título de Hijo de David quiere decir que venía de la descendencia de David, de donde iba a venir el Mesías, según todos los profetas. Iban a ser de David, de Isaí, David, iba a seguir por ahí y iban a ser Jesús. Él reconoció que Jesús era el Hijo de David, el Mesías prometido. Y eso es lo que hace falta, que nosotros entendamos que Jesús no es cualquier cosa. Que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo de sus pecados. Y dice la Biblia, gracias, dice la Biblia que la gente empezó, yo veo tanto esto en la Biblia que yo digo, wow, cómo la gente se aguantaba. La gente rapidito lo mandó a callar, que estaba gritando mucho. Pero él entonces más duro gritaba. Más duro gritaba. Porque entendía y reconocía que el que estaba pasando por allí era del que le habían hablado. Y el hablarle a él de Jesús produjo en él un cambio, algo diferente. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Amén. La fe no viene, amado hermano, por la inteligencia que nosotros tengamos. La fe no viene por los libros que podamos haber leído. La fe no viene por nuestra propia fuerza. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Eso lo dice la Biblia. Hay personas que dicen, yo tuve un sueño, ahora mi fe se aumentó. No, tú oyes la palabra de Dios, cuando la lees, la oyes en tu corazón y tu fe se aumenta. Él había oído otras personas hablar de Cristo, había oído porque no veía. No había leído el Antiguo Testamento, no había los libros que hay hoy que usted puede con las manos leerlos. Si es ciego, no hay tape para que usted lo escuche como nosotros a veces escuchamos la Biblia por tape, que eso es tremendo, porque si usted no tiene tiempo para leer y le toca 40 minutos llegar a su trabajo, ponga un tape de la Biblia. En vez de poner las rancheras, ponga la Biblia. En vez de poner cualquier otra cosa, la radio, hablando del fútbol y de lo que sea, ponga la Biblia y en esos 45 minutos se le van a leer 3 o 4 o 5 capítulos. Su fe es aumentada cuando usted lee la Biblia, pero también cuando usted la escucha. Y él preguntó, ¿quién es? Jesús, ¿qué está pasando? Jesús está pasando. Jesús es Jesús, y él había oído hablar de Jesús y su fe se había aumentado. Él empezó a creer al ver el bullicio de la gente y que se dio de cuenta, porque él no lo vio, él se dio de cuenta por el bullicio de la gente, la mucha gente caminando, se dio de cuenta que algo estaba pasando por aquel
Santo Dios. Cuando yo vi a Jesús, su fe, amado hermano, que había escuchado acerca de Jesús, quizás por otras personas, rapidito dijo, pues si este es aquel que ha aumentado su fe, se para y le dice, Jesús, ten misericordia de mí, porque los médicos no han tenido misericordia de mí. Aquí estoy mendigando porque he perdido todo en la medicina. Aquí estoy mendigando porque nadie ha podido hacer nada por mí, ni mis padres, ni mis madres, nadie ha podido hacer por aclararme la vista, pero tú sí puedes. Ten misericordia de mí. Jehová es Dios. Amén. Cállate. No estés gritando tanto. Yo no puedo entender cómo la gente puede escuchar acerca de Jesús y de la palabra de Dios y ni un pelo se le para. Porque aquellos que los mandaron a callar eran los mismos que llevaban caminando con Jesús tanto tiempo. Pero es que a veces, yo no sé cómo explicar esto, voy a tratar de explicarlo como mejor yo puedo. Pero hay veces que las necesidades que pasamos, las enfermedades que tenemos, las cosas malas que nos pasan en la vida, son aquellas que nos acercan más a Dios y ponen nuestros corazones, disponen nuestros corazones para creer más en lo que el Señor dice. A veces cuando estamos cómodos y lo tenemos todo, amado hermano, nos olvidamos. Nos olvidamos. Pero no, él estaba tirado allí con otro más, que no le conocemos el nombre ni sabemos quién era, pero la Biblia dice que eran dos ciegos, pero como aquel no tomó para pararse y hablar y gritar, solamente Bartimeo, porque había una fe especial en él y Dios le sanó la vista, amado hermano, cuando estaba ciego, porque eso era lo que Dios hacía. Santo amén. A todos nosotros estábamos un día como estaba Bartimeo, pero nuestra ceguera no era física, nuestra ceguera era espiritual. Aleluya. Y nosotros no veíamos. Santo. Nosotros no veíamos cuál era el verdadero camino hacia el cielo y lo buscábamos en diferentes cosas, lo buscábamos en ídolos, lo buscábamos en bebida, lo buscábamos en droga, lo buscábamos en el trabajo, lo buscábamos con mujeres, lo buscábamos como fuera, tratando de buscar el verdadero camino. Nos arrodillábamos y caminábamos horas y horas, hacíamos penitencia, hacíamos tantas diferentes cosas, tratando de buscar el camino, pero estábamos ciegos y el único que pudo abrir nuestra vista para nosotros ver Aleluya, fue Cristo de la Jehová es Dios. El ciego le dice, una cosa yo sé, que una vez yo era ciego, los fariseos vinieron, los líderes religiosos que nunca lo pudieron sanar, los líderes religiosos, los sacerdotes y grandes de los judíos, los escribas, le dicen, espérate, ese está mal, te sanó. ¿Cómo que te sanó? Dime cómo te sanó. Te sanó en un día de sábado, un día de reposo. Te sanó cuando no tenía que sanarte. Este es el otro ciego. Ciego de nacimiento. Yo les puedo decir, hermano, el sufrir de un ciego. Y lo que ellos tienen que pasar especialmente de nacimiento. Nosotros teníamos una hermana en la iglesia, todos los 5 años que tuvimos en la iglesia de Cristo Rey, había una hermana en la iglesia y ella había quedado ciega prácticamente de nacimiento. Y estaba en la iglesia. Yo me acuerdo una vez que yo me senté, yo había dejado la iglesia y regresé otra vez a visitar la iglesia y me le senté al lado para saludarla, pero me le senté al lado para saludarle y demás, y me dijo, pastor, está engordado. Así me dijo, que yo había engordado. Yo dije, la nena la veía contar el dinero
Y decían que ellas las hijas, cuando eran pequeñas, decían que ella se hacía, que era ciega, porque ella contaba el dinero como lo más bien, igual que nosotros, igualito que nosotros. Y sabía que yo sí había aumentado unas cuantas libras. Sí había aumentado unas cuantas libras. Y ella me dijo eso, yo me quedé sorprendido. Pero más sorprendido me quedé, amado hermano, de que ella siempre fue fiel a Dios, a pesar de que estaba ciega físicamente, espiritualmente veía. Amén. No hay una cosa mejor en el mundo, amado hermano, que si estamos ciegos físicamente y no podemos ver, amado hermano, que podamos ver espiritualmente y las cosas espirituales. Veía mejor que cualquier otro, y especialmente las cosas espirituales. Todo lo que se le apagaba porque no podía ver, los demás instintos se aumentaban, amado hermano, su emoción se aumentaba, todo se aumentaba, y ella veía espiritualmente, y era, amado hermano, yo la veía que todos los días allí entraba a la iglesia y allí estaba en la iglesia, porque sabía que el que la había hecho ver espiritualmente había sido Dios. Y no le importaba que estaba ciega. Vestía mejor que la mayoría de los que íbamos a la iglesia. Tenía la hijastra que la llevaba todos los días o todo el tiempo a la iglesia, y el esposo, y ella allí, usted la veía adorando a Dios, adorando a Dios, porque lo que importa es que no seamos ciegos. Aquel hombre era ciego físico, amado hermano, pero reconoció espiritualmente, y al que vio pasando por allí fue al Mesías. Él no vio pasando por allí a cualquier hombre, él vio pasando allí al Mesías. Este hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio un hombre que ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó porque rapidito nosotros tenemos que buscar todo? Veo a una persona enferma y juzgamos, está enferma porque está en pecado. La Biblia no enseña eso en ningún lado. La Biblia sí enseña, amado hermano. Y esto yo lo estaba escuchando al doctor David Jeremiah la semana pasada, y él estaba hablando acerca de las pruebas que nosotros como seres humanos pasamos. Y él estaba diciendo que muchas personas no entenderían ciertas cosas de Dios y ciertas profundidades de Dios y ciertas maravillas de Dios si no pasan por ciertos problemas. Amén, amén. Y por ciertas circunstancias. Y la mayoría de los problemas y de las circunstancias que nos vienen a nosotros como cristianos es para Dios enseñarnos un camino mejor. Aleluya. Usted no disfruta la comida tanto como cuando tiene hambre. ¿Verdad que sí? Siéntese a comer sin hambre. A ver si usted va a disfrutar la comida. Santo, santo. ¿Usted la disfrutaría sin hambre? No. Pero si usted tiene hambre, que lleva un día sin comer o dos, agarra esa comida, aunque sea huevo sin sal, y se la traga. Aunque sea ensalada nada más, no hay carne. Está 2 días sin comer. Pues eso a veces a nosotros nos pasa para entender las maravillas y la grandeza, los misterios y el poder de Dios. A veces Dios nos permite pasar por ciertas cosas. No es que usted haya pecado, ni que haya pecado en usted, aunque hay circunstancias en que sí, esa es la razón. Hay ciertas cosas por el pecado de ciertas personas que Dios castiga o disciplina para que la persona se arregle, pero eso no es el caso todo el tiempo. Y ese no era el caso aquí. ¿Quién pecó? Sus padres. Ese rapidito los discípulos a señalar. Nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros somos testigos de Cristo. Nosotros no estamos mandados a censuriar a la gente ni a señalar a la gente, sino llevarlas a Cristo. No importa en la situación en que se encuentra. Santo.
sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Amén. Dios lo quiere sanar para dejar ver su gloria, no solamente a él, sino al mundo entero, para que vean que el poder del Señor es sobre todas las cosas. No hay enfermedad que se pueda parar a los pies del Señor. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que sea imposible para el Dios. No hay matrimonio suficientemente dañado que Dios no pueda arreglar. No hay hijos suficientemente perdidos que Dios no pueda salvar. No hay familiares suficientemente ciegos en la idolatría que Dios no pueda sacar de ahí. Dice la Biblia, no es que éste haya pecado ni su padre, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Es necesario hacer las obras del que me envió. Y sanó al ciego. Pero lo sanó de una manera muy peculiar. Escupió en el suelo. Escupió en el suelo y hizo lodo. Nosotros decimos bache. Lodo suena tan bonito. Bache, hizo un lodo. Eliminó el lodo, lo agarró y se la puso en el lodo del cielo. Yo a veces me pongo a pensar, si el Señor fuera a sanar una enfermedad de una persona que veía y empieza a hacer lodo con la saliva, no era lodo con agua. Todos nosotros cuando niños, yo me acuerdo en mi país, cuando yo me estaba criando 7, 8 y 9 años, nosotros vivíamos en una jardita así, teníamos la casa ahí, de esa jardita nos tirábamos por el lodo y bajábamos. Ay, qué niñez. Hoy en día pues todos los niños lo que están en el teléfono ni para afuera saben. Nosotros nos enfangábamos, como se imagina. Pero nadie se quiere enfangar después de grande, ¿verdad? Si aquel ciego hubiera visto que el Señor le iba a echar lodo, quizás no se dejaba. Quizás no se dejaba. Pero como era ciego, Dios sanó muchas otras enfermedades de muchas otras maneras, ¿verdad que sí? Y la sanó de diferentes formas. Pero la del ciego la sanó para que todos los que estaban alrededor pudieran ver que no importara lo que él hiciera. Y aún del lodo, hizo lodo, lo agarró y se lo pegó en el ojo del ciego. En los dos. Y usted cuando el sol le da al lodo, se pone duro. Y yo me imagino que ahí tenía dos parchas de lodo en el ojo del ciego. Yo para mí que iba a ver menos. Si veía un por ciento, ahora no veía nada. Es que Dios nos enseña a nosotros que aún con lo imposible, Él lo imposible lo hace posible, haciendo lo más imposible. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Gloria a Dios. Lo ha hecho muchas veces. Esa no fue la primera vez, lo había hecho antes también, haciendo las cosas más imposibles. Porque le pone el lodo. Ahora el ciego ve menos. No veía. Le pone el lodo y le dice al ciego, vete y lávate. Lo mandó a caminar. Y era como media milla que tenía que caminar el ciego, una milla al estanque de Siloé. Tenía que ir hasta allá a lavarse los ojos. Espérate. Haz un poco más de saliva y sácame el lodo que me echaste. No hay alguien que tenga agua para que me lave yo los ojos. ¿Por qué tengo que caminar allá hasta el estanque de Siloé para lavarme los ojos, para poder ver? Porque a pesar de que Dios hace las maravillas y hace
milagros y hace todas las cosas que Él hace, hay una cosa y solamente una cosa que Él demanda de nosotros y es obediencia. Amén. Él le dijo al ciego, ve al estanque del ciego. Podía decir, no, no voy a ir para ningún lado, me voy para mi casa queda ahí al lado, pero me voy para donde estaba mendigando, alguien me traerá agua. No, él no es que ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que la noche dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó como viendo. Si se hubiera ido para otro lado que no era el estanque de Siloé, ¿usted cree que se hubiera sanado? No. Pero el ciego nos dejó una lección bien grande a nosotros, que cuando nosotros obedecemos a Dios y las cosas de Dios, amado hermano, no importa donde Dios lo envíe, Dios va a hacer la obra y se va a glorificar como solamente Él puede glorificar. Yo me acuerdo cuando yo me fui de Loreno High, después de 5 años de estar pastoreando en Loreno, sentí de parte de Dios enviarme. Dios me dijo, quiero que te vayas para Puerto Rico. Perdón, yo estaba en Nashville. Quiero que te vayas para Puerto Rico. Yo dije, Puerto Rico, ¿qué si ya que yo no tengo nada? Absolutamente nada. La iglesia tenía como 200 personas. La iglesia me tenía como la nata sobre la leche. Me había acabado de comprar un carro nuevo. ¿Qué no había hecho la iglesia con nosotros? Nos daba un buen, excelente salario. Nos tenía sobre la nata sobre. Y yo creo ahora, pensando, que por eso quizás Dios me sacó de ahí. Estaba muy cómodo. La iglesia nos quería tremendo. Y mi esposa estaba enferma. Y no le encontraban que tenía los mejores hospitales en los Estados Unidos. Algunos de los mejores hospitales quedaban cuadras de mi casa, pero no le encontraban nada de lo que mi esposa tenía algo en el estómago que la iba a matar. Tenía unos quistes pues yo le dije, pero Señor, mira a mi esposa, mira la iglesia, nosotros aquí estamos bien, sigue llegando la gente. Y no, tienes que ir. Yo le dije a Monse dijo, no, a ningún lado voy. No voy. Pero una vez vino un evangelista, Ricardo Torres, Ricky, yo lo conocía desde Chicago, es muy bueno. Me gustaría traerlo a predicarme aquí en la iglesia. Y me acuerdo que le dijo a la pastora, el Señor dice que ya tu tiempo aquí se te cumplió. La pastora saliendo de la iglesia y él estaba en la puerta de la iglesia esperándola, me imagino. Y le dijo, el Señor me dice que tu tiempo aquí se acaba. Cuando nosotros nos íbamos a ir de la iglesia, mi esposa abrazó los pilares de la iglesia. Abrazó los pilares de la iglesia y dice, aquí yo no me voy, Señor. Pero como mi esposa siempre ha sido obediente, dijo, vamos. Antes del mes de estar en Puerto Rico, mi esposa estaba en las tiendas y se enfermó, se dobló y ya no se podía enderezar. Fuimos rápido para el hospital, una amiga la llevó rápido al hospital y allá en el hospital, que supuestamente nos habían dicho a nosotros, eso es un matadero, ahí se te va a morir tu mujer. Tu mujer ahí se te va a morir. Eso es un matadero, ese hospital ahí se te muere tu mujer. Y yo le digo, pues si Dios me trajo aquí, no creo que es para llevarse a mi mujer. Estuvo 24 días en aquel hospital. 3 diferentes doctores venían de la capital y de los otros pueblos para verla, especialistas. La aseguranza no cubría absolutamente nada y ellos me dijeron, ¿sabes qué? La aseguranza que tú tienes no te va a cubrir nuestros gastos. Yo dije, está bien, yo lo pago de mi bolsillo, lo que sea.
no teníamos iglesia, estábamos viviendo con un primo, no teníamos nada. Está bien, yo lo pago. Digo, bueno, $100,000. $100,000 americanos. Sí, $100,000. Pero no te preocupes, me dijo a mí, me acuerdo como si fuera que no te preocupes, que yo sé que tú no le vas a poder pagar. Y nosotros le vamos a hacer las operaciones. Voy a entrar yo, después va a entrar el otro doctor y después va a entrar el otro doctor. Y ninguno te vamos a cobrar nada. Porque Dios era el que nos había enviado y nosotros teníamos que obedecer a Dios. No importa que pareciera imposible ir para un lugar donde ni casa teníamos. Yo llevaba $200 en mi bolsillo y el primer día gasté 100. No tenía casa donde vivir, pero Dios me envió. Dios fue el que me envió. Mi esposa estaba enferma, amado hermano, pero Dios fue el que me envió. Aquellos doctores fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios para tener misericordia. Dios, amado hermano, la sanó y la levantó de aquel lugar por todo el tiempo que estuvimos allí. Amén. Pero si yo le había dicho, no Señor, yo me voy a quedar aquí, yo ahora mismo no sé dónde estuviera. No sabía dónde estuviera. Pero yo le obedecí al Señor. Y yo le dije, los hermanos me decían, no, pastor, pero ¿para qué usted se va para allá? Si usted, allá, me decían los pastores aquí, allá tú vas a ir y nadie te va a enviar a predicar, vas a estar allí 1 año o 2 sin iglesia. ¿Qué vas a hacer? Tienes 3 niñas, las niñas ya estaban señoritas, jóvenes. ¿Qué vas a hacer? Yo tengo que obedecer a Dios, porque yo un día era ciego y ahora yo veo y escucho. Si Dios me envía, Dios sabrá lo que va a hacer. Amén. Dios sea la gloria. Y me acuerdo que fui. En menos de, teníamos una casa de vivienda que parecía que se le había metido una selva dentro. Vinieron unos hermanos de la iglesia y yo y mi cuñada limpiamos todo alrededor, limpiamos toda la casa. ¿Qué no hicimos, amado hermano? Nos tardamos semanas enteras y vinieron los hermanos, nos hicieron la torta. ¿Qué no hicieron? Incluyeron aquella casa. Unos hermanos de la iglesia que yo estaba visitando, ya tenía casa, ya mi esposa estaba sana. Porque eso solamente lo hace Dios. Amén. Y después yo estoy en el balcón de mi casa disfrutando una taza de café, y yo estaba disfrutando en la taza de café viendo los palos de frutas y demás que había al frente de la casa, y yo disfrutando una taza de café. Me acuerdo que viene una hermana, viene y empieza a hablarme, pastor, cuando usted pastoreaba allá, ¿cómo usted trataba a los niños? ¿Cómo usted trataba esto? ¿Cómo usted trataba aquello? Y yo no sabía que ella era secretaria de una iglesia del otro barrio que se habían quedado sin pastor. Yo le seguía diciendo, bueno, el concilio entonces me llama y me dice, tenemos una iglesia por allá por Salsipuede de Jalú, de Lares, Salsipuede, de allá adentro. Salsipuede. Y yo fui, me tardé 1 hora y 15 minutos en el carro, una cosa que es 10 millas, así de muchas curvas había en montaña, subiendo y bajando. Me monté en el carro y me tardé 1 hora y 15 minutos y llegué borracho. Cuando le digo borracho, hermano, mi estómago estaba virado al revés, todo. Yo dije, wow, Monse, ¿qué vamos a hacer? Fuimos a la iglesia, nos entrevistamos con una junta que tenía 15 hermanos en la junta. Aquí habemos 3, allá había 15 en la junta de la iglesia. Nos reunimos con ellos y antes de nosotros salir, ellos le dijeron al presbítero, queremos que ellos sean nuestros pastores. Y yo dije, gloria a Dios. Pero el Señor me dijo, no muy rápido, esa no es la iglesia.
Mira, pero el hospital está al cruzar la calle de la iglesia, había un hospital menonita. Al cruzar la calle, era un hospital americano, al cruzar la calle de la iglesia. Yo dije, mira, pero Señor, mira, hay un hospital que cruza la calle de la iglesia, la casa pastoral era gigante, tenía como 5 cuartos de dormir y demás. Y el hospital está ahí, el agua está allá, Señor, aquí esto es, aquí es. Como dijo David, ¿se acuerda cuando le dijo el profeta Samuel que le presentaron todos los demás? Dijo, este es. Sí, no es nada. Le dije, pero Señor, mira todo lo que hemos pasado aquí, llevamos 3 meses. De momento me llama el concilio y me dice, hay una iglesita en el campo de Capá que quiere que tú seas su pastor también. Ellos me habían ido a predicar ya varias veces en la iglesia donde yo estaba, el pastor me ponía todo el domingo a predicar. Y fui a la iglesia y me encantó, la iglesia tenía como 30 hermanos, una iglesia pequeña. Y yo digo, wow, aquí hay mucho trabajo, Señor. Pero yo le había obedecido a Dios cuando Dios me envió para Puerto Rico, que yo no quería ir, pero obedecí. Yo a esa iglesita pequeña sí quería ir. Yo me podía ir hasta caminando de mi casa aunque me trataran una hora. Era una iglesia de campo, la otra estaba en el mismo pueblo, en el mismo centro del pueblo. Y yo decía, wow, la del pueblo, la del campo. Pero yo sé que el Señor me quería ir, por eso ya me había entrevistado. Lo que estaba haciendo la muchacha cuando me estaba hablando de cómo yo era, estaba entrevistándome para la iglesia. Y yo acepté. Y ahí estuve, el concilio me dijo, pastor, nada más que 9 meses en la iglesia, 9 meses, o antes de 9 meses nosotros lo vamos a sacar y lo vamos a poner en una iglesia grande para que usted tenga un buen salario, tenga todo y demás. Así me dijo el vicepresidente del concilio. Nosotros le vamos a dar una iglesia grande porque sabemos que tiene 3 muchachas y demás. Pasaron 9 meses, pasaron 18 meses, pasaron 27 meses. Y todavía yo estaba ahí. Todo el tiempo que pastoreé en Puerto Rico, le pastoreé en esa iglesita. Nunca me acosté con hambre. Nunca me faltó nada. Porque Dios era el que me había enviado. Es lo mismito que aquí. Parece que el Señor hace lo mismo todo el tiempo, porque lo mismito que aquí. Me habían ofrecido una iglesia en Florida grande, gigante, una tremenda iglesia con muchos hermanos, en el mismo medio de Orlando. El pastor había sido mi pastor en Chicago, yo había ido a predicar por Florida por un mes y me dijo, yo te quiero que yo me voy y yo quiero que tú te quedes en esta iglesia. Y yo dije, wow, gloria a Dios, claro que sí. Y el Señor me dijo, no, hay una iglesita que yo quiero para ti, que tu primo abrió allá en Springfield, ahí es donde te quiero. Y dije, güey, aquella iglesia no tiene ni 10 hermanos, 18 con los niños. Y esta, mira, ya está, aquí no tenemos que hacer nada. Florida me empezó a no gustarme, porque Dios puso eso. Ya yo estaba listo para agarrar la iglesia, pero Dios me envió para aquí. Y le dije a Edwin también lo mismo. Le dije a Edwin, está bien, yo vengo, porque yo te di mi palabra y voy a venir y voy a estar aquí. Pensé irme para Florida, pero vengo a quedarme aquí. Pero yo solamente voy a venir aquí por un año. Después del año yo me voy para otro lugar, quiero escribir un libro, quiero hacer esto, quiero evangelizar. Y llevo 9 años escribiendo el libro y todavía no lo he escrito. Dios sea la gloria. Porque no es lo que nosotros queramos. Quizá el ciego no hubiera querido que Dios le abriera la vista con el lodo, sino que le abriera la vista, oh, pasa tu mano. A veces queremos que Dios baje del cielo y nos aclare todo y nos diga todo y nos coja por las manos y demás. Y desde hace tiempo que Dios nos está hablando y nos está diciendo qué tenemos que hacer, pero no somos obedientes a Dios. Brincamos para aquí, brincamos para allá, brincamos por allá, brincamos por allá. Por eso es que hay tanto brincoteo a veces en la iglesia, porque no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Aleluya.
después las cosas no nos salen como es. Y le echamos la culpa, claro. Le echamos la culpa al pastor. El pastor tiene la culpa. No me molesta, fíjese. No me molesta cuando pienso que Jesús llevó la culpa de todos nosotros. No me molesta para nada. Porque yo ni un granito de arena soy. ¿Qué es un granito de arena? Nada. Delante de Jesús. Amén. Dios sea la gloria. Y si hago algo, la Biblia dice, siervo inútil soy. A veces decimos, hicimos, y todo esto, el ciego, mira, yo fui, me lavé en el estanque de Siloé y ahora veo. No, yo obedecí a Dios, porque Dios fue el que me dijo, Dios fue el que tuvo la visión, Dios es el que sabía la dirección, Dios es el que conocía el propósito, Dios, Cristo era el que me guió, Dios es el que me guía, Dios es el que nos guía, Dios es el que guía la iglesia, Dios Aleluya. es el que me sana. Santo Dios. Pues se lavó en el estanque de Siloé y regresó viendo, dice la Biblia. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? La primera cosa, el arma más fuerte que el enemigo usa, el arma más fuerte, aparte del desánimo, porque el enemigo tiene un almacén de diferentes armas que usa para atacar a la iglesia y al cristiano, y ahí viene el desánimo, el odio, la envidia, tantas cosas. Pero una de las armas principales que él usa es la duda. La duda. Rapidito pone a la gente a dudar. Entonces, cuando vieron al ciego, yo me imagino el ciego estaría andando en el aire. Imagínese, ciego toda la vida y ahora veía el color azul y veía el color amarillo y veía el color rojo y veía el color blanco. ¡Me vuelvo loco! No era simplemente que le había aclarado la vista para ver, era que ahora estaba viendo las maravillas de Dios, el propio veía todas las cosas lindas que antes no podía disfrutar. Le decían, esto es redondo, pero lo podía tocar y saber lo que... Pero ahora veía lo que era un círculo, un cuadro, lo que era esto. A veces decimos, Dios nos salvó de la ceguera, pero amado hermano, Dios le dio maravilla para que explorara, para que viera y para que pudiera disfrutar. Cuando huelía la rosa, sabía que era la rosa y la estaba oliendo, pero ahora la veía lo linda que era la rosa. Eso es lo que hace Dios cuando nos salva. Eso es lo que hace Dios cuando abre nuestros ojos, cuando antes estábamos ciegos. Veíamos hablar de Dios, veíamos las cosas y demás, pero no entendía que Dios estaba detrás de todo esto. Dios sea la gloria. Dios. Padre es Dios. No es este el que se sentaba y mendigaba. Sí. Todos los días lo veía mendigando allí, o todos los sábados. Pues claro que tú sabes que es Él. ¿Por qué estás dudando que es Él? ¿Por qué? Porque el diablo eso es lo que quiere que haga. Que tú no veas las maravillas de Dios, la grandeza de Dios y el poder de Dios. Y cuando viene a la iglesia, que Dios se siente en este lugar. Y que Dios está en este lugar. Aleluya. Y que Dios es el que guía esta iglesia. Santo. Y el que Dios es el que la va a salvar. El diablo rápido te pone duda. Santo Dios. No es este el que se sentaba. ¿Quién era el ciego? El ciego podría haber dicho, mira, este es mi vecino, ese es mi vecino, ese sería mi vecino que estaba allí. Le oigo la voz, pero él sí podía haber tenido duda de él, porque él no veía, ¿verdad? ¿Qué cosa? El diablo siempre mira las cosas. Y son ellos los que tienen de duda, ellos que lo veían todo el tiempo mendigando allí, ahora se hacen la pregunta, ¿no es este? Claro que es. Pero el diablo a veces, no es esta la iglesia de Dios, y entonces el enemigo rápido pone, no, esa no es la pregunta que nos tengamos que hacer los domingos y los miércoles, decirle al Señor, Señor, yo voy para mi iglesia hoy. No será esta tu iglesia, no, yo voy para tu iglesia.
La Porque a pausa, veces nos Señor. hacemos ciegos y por eso faltamos a la iglesia a veces el domingo. Hello. Vive, amén. No se me vaya nadie que todavía me queda parte. Aleluya. No es el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es. Y otros decían, a él se parece. Como ya no lo veía con el lodo en el ojo, pues quizás se parece, pero no es. No. Esa se parece a la iglesia del Señor. Ese se parece a un hermano. Ese es Dios el que está en este lugar. Santo. Amén. No, se parece. Se parece. ¿Y qué se parece? No, en otras palabras, no es él. Wow, pero qué parecido tiene. No es él. Pero sí era él. Sí era él. Y ellos lo sabían, pero el diablo había puesto duda ya en su corazón. Duda para que no creyeran en el milagro de Dios de que este hombre una vez era ciego y ahora veía. Duda para que no creyeran. Y nos pasa a nosotros también muchas veces cuando Dios hace obras y maravillas y demás. Ya se nos olvidó todas las cosas que Dios ha hecho en esta iglesia. Porque se fue un hermano, se fue otro hermano, se han ido algunos hermanos. Se nos va a olvidar de todo lo que Dios ha hecho en este lugar. Sanidades que Dios ha hecho, sanidades en mi vida. Se nos va a olvidar. Sanidades que Dios ha hecho en usted y cosas lindas y grandes que Dios ha hecho en usted. ¿Se le va a olvidar? Uno se me parece que un tiempo atrás dimos una campaña y Dios nos habló. Se dio la campaña y Dios sí nos habló. Santo. Él es y otro, a él se parece, él decía, yo soy. Él sabía que Dios lo había sanado. Él sabía que era Dios, él sabía que él era el mendigo. No sé, mire, y voy a terminar, mira, voy a cerrar la Biblia. Eso no significa nada porque yo pensé en la historia de memoria, pero mire, ellos decían, a él se parece, él decía, yo soy. Porque muchas veces el diablo a nosotros también nos quiere turbar. Porque cuando Dios hace un milagro, hace una maravilla, hace algo grande en nuestra vida, tiende a olvidarse. Y empezamos a dudar. No, porque si yo creo que yo fui yo mismo que hice esto, y esto me pasó porque yo tomé esta decisión y por eso. No, te pasó y lo hiciste y te salió bien porque Dios estaba en el asunto. Aleluya. Y él sabía y él lo dijo, yo soy aquel que se sentaba mendigando, que estaba ciego. Lo que pasa es que ahora yo me vestía de mil forma y ahora estoy vestido diferente. Ahora he cambiado. Ahora no soy aquella persona que estaba allí sin esperanza y sin Dios. Ahora tengo a Dios en el corazón. Pero ya no soy esa persona. Dios, amén. Alabado sea el Señor. Cristo vive, amén. Tú no eres el que el matrimonio se te iba a destruir. Sí, yo era, pero Dios me lo salvó. Santo, amén. En tanto para explicar a él. Sí, yo soy. Los fariseos vinieron y le dijeron, rapidito. Oh, wait. Espera. Dios te sanó la vista. Y eso está muy lindo, mire. Pero te la sanó en día de reposo y Él no está supuesto a sanarte en día de reposo. Esa sanidad no vale. Todavía está ciego. Prácticamente lo que le quisieron decir. Esa sanidad no vale. Ese hombre está en pecado. Wow. Ese hombre está en pecado, te sanó el día de sábado.
los líderes religiosos. Eso es lo que pasa hoy en día. No, la gente nos hace cosquilla al oído para apartar nuestro corazón. Mira, una iglesia, un pastor o un líder religioso que a usted no le mencione a Cristo en su mensaje, mire, descarte. Eso es así, aleluya. Amén. Un pastor que sea todo baile dentro de la iglesia, descarte. Uno que le diga, esos milagros, no, olvídate de eso, esos milagros no sirven, eso no, porque es que de esta forma que se tiene que hacer. Porque nosotros nos criamos de esta forma y así nacimos y así es que se tiene que hacer. Todos los demás que no vivan como nosotros están perdidos. ¿Qué disparate es eso? Eso no es bíblico. Pero el ciego había vestido de una forma y andaba de otra forma y ahora estaba vestido quizás diferente y demás, porque cuando Dios hace un cambio en la vida nos cambia por dentro y nos cambia por fuera. Santo de Dios. Gloria a Dios. Cristo vive, amén. Y quizás por eso no lo conocían. Pero los líderes religiosos no tenían excusa porque sabían que Dios lo había sanado y ahora están preguntando y diciendo, aquel que te sanó es un pecador. Pecadores son ustedes. Y porque te sanó el día de sábado, adoraban el sábado más que a Dios, ponían el sábado por encima de Cristo. Todo lo que te ponga por el día, por encima de Dios, es idolatría. Amén. Aleluya. Aleluya. Y eso lo vemos hoy en día todavía, que la gente guarda cierto día y si usted no adora en ese día, usted tiene la marca de la bestia. ¿Qué disparate es ese? ¿De dónde lo sacan? Yo no sé de dónde, pero de la Biblia no. Yo una cosa yo sé, le digo él a ella, que una vez yo era ciego y ahora veo. Amén. Aleluya. Una cosa yo sé y no tengo duda y es segura, una vez yo era ciego y ahora veo. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Una cosa yo sé, iglesia, que yo, José Salas, era un día ciego y ahora veo las maravillas de Dios. Aleluya. Vamos a estar de pies. Vamos a cantar el corito, Isabel, y si mientras la hermana Isabel canta el corito, usted necesita la oración. No importa que haya visto duda o demás, si usted necesita la oración, queremos orar por usted. Dios quiere hacer maravillas y milagros hoy. Dios quiere sanar no solamente sus enfermedades físicas, también sus enfermedades espirituales y sus dudas. Dios las quiere sanar. Dios quiere darle una vista clara de la visión que Él tiene para esta iglesia y para usted. Si hay alguien que necesita la oración, que quiere que Dios le sane, no importa su necesidad, no importa su enfermedad, no importa Dios, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Gloria a Dios. Queremos orar por usted. Así que mientras la hermana Isabel pasa, canta el corito, usted, si Dios lo toca, pasa y oramos. Aleluya. Hermano, pase si necesita la oración, sabemos que Nuestro Dios ama, para nada es imposible nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos. Oh, Señor, toma el control de todo, Padre. Tú conoces, Señor, los corazones heridos. Tú conoces, Señor, aquellos que están enfermos, Señor. Pasa por aquí, oh Jesús. Pasa por aquí, oh Jesús, y sana las heridas.
Padre, Señor, así como tú tuviste misericordia con aquel ciego, ten misericordia, Señor, por nosotros. Ten misericordia por nosotros, oh Dios. Pasa por aquí y toca los corazones. Te adoramos, Señor. Sabemos que nada es imposible para ti, Señor. Eres el Dios que todo lo puede. Eres el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Si necesita la oración, amado hermano, no tenga pena y pase adelante. Que el Señor está en este lugar. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Dios. Aleluya, aleluya. Yo no quiero vivir más sin ti. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer.